Hola de nuevo a todos, queridos amigos y amigas. Estamos hoy en el tema 302 de estos estudios sencillos de la Biblia para estudiar los capítulos 3 y 4 del libro de Esther. Como siempre, tenemos a Francisco que nos va a dirigir la palabra. Adelante. Comenzamos un capítulo muy importante para el pueblo de Dios. Leo el versículo 1. Dice así: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamadata, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, había pasado algún tiempo desde que el rey Asuero se casase con Esther. En los dos capítulos anteriores, primero se presenta al rey Asuero, después a Mardoqueo, tío de Esther, y finalmente aparece Amán en el escenario como un gran visir o primer ministro. El cargo que había recibido Amán era de mucho poder, pues era el segundo del rey, por lo que por donde pasaba él todos tenían que arrodillarse, como dice el versículo 2. Pero este mismo versículo también indica que Mardoqueo, el tío de Esther, no quiso arrodillarse. A los siervos del rey les extrañó esta actitud, y así se lo hicieron saber a Mardoqueo, porque decían que no obedecían al mandato del rey. Pero al ver que Mardoqueo no les hacía caso, lo pusieron en conocimiento de Amán. En el versículo 5 podemos ver cómo actúa Amán al enterarse. Dice así: Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Mardoqueo rehusaría a arrodillarse de forma reverente porque él comprendía que solo se reverencia a Dios. Quizás Mardoqueo le explicó a los siervos del rey que su religión le prohibía adorar a hombre alguno. Esta falta de obediencia de Mardoqueo, al no obedecer la ley del rey, la utilizó Amán para, con disimulo, obligar al rey a exterminar a todos los judíos, incluso a la reina, a la cual es posible que le tuviera envidia y también problemas con ella. Voy a leer el versículo 8, que es el que nos indica cómo informa Amán al rey. Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Un gran número de los judíos exiliados habían preferido permanecer en los países a los que habían sido llevados cautivos. Josefo, un conocido historiador, hace notar que los judíos babilonios más ricos e influyentes estaban poco dispuestos a abandonar su patria adoptiva. Es evidente también que en esta época había una numerosa colonia judía en Susa. Amán también le comunica al rey que antes de matarlos expoliara todos sus bienes y que recogiera gran cantidad de plata. Pero el rey le contesta que toda esta plata se la quedase él. Es posible que el rey no quisiera aceptar lo expoliado por comprender que no era muy honesto tomar bienes de todos los que iban a morir como consecuencia de este decreto. El versículo 12 nos indica que fueron los escribas del rey para escribir todo lo que el rey había ordenado, y así quedase escrito. De esta forma el rey ya no podría rectificar su orden. Los últimos versículos nos indican que esta orden del rey se envió a todo el imperio persa. Por tanto, todos los judíos llegarían a desaparecer completamente. Es lamentable la dureza de corazón de aquella época, pues mataban a las personas y se quedaban tan tranquilos. Lo comprobamos con la lectura del final del último versículo. Dice: Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Con este comentario acabamos el estudio del capítulo 3. Por lo que comenzamos el estudio del siguiente, el capítulo 4.
Este capítulo 4 comienza viendo la reacción de Mardoqueo ante la orden tan desagradable del rey para exterminar al pueblo judío. Dice el versículo 1 que nos va a leer Carmen. Pues paso a leerlo. Dice así: Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Con toda esta vestimenta se presenta delante del palacio del rey, y esto llegó a saberlo Ester. Pero como ni ella ni Mardoqueo podía entrar ni salir del palacio, envió a Anac, el eunuco que estaba a su servicio, que fuese a preguntarle a Mardoqueo lo que estaba sucediendo. En el versículo 7 figura lo que Mardoqueo dice al eunuco. Dice así: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, y a cambio de la destrucción de los judíos. También le indicó al eunuco que le dijese a Ester que intercediese al rey por su pueblo. El eunuco le comunicó a la reina todo lo que Mardoqueo le había explicado, pero la reina vuelve a enviarlo otra vez a Mardoqueo diciéndole que todo el que entrara al patio interior para ver al rey sin ser llamado había de morir. Veremos en los versículos 13 y 14 la respuesta de Mardoqueo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En el versículo 16 vamos a comprobar una respuesta de Ester digna de una persona de Dios, dispuesta a morir por salvar a su pueblo. Dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Dice el último versículo que Mardoqueo hizo lo que la reina le había comunicado. Bueno, pues os esperamos mañana con el tema 303 para conocer el desenlace de este gran problema en que se enfrenta el pueblo de Dios. Muchas bendiciones, queridos amigos y amigas, y hasta mañana.